Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 9 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El país conmovido e indignado por una providencia de un tribunal, de la sala de un tribunal de Medellín, que resolvió contar la historia de Colombia a la manera de las FARC y que resolvió arremeter contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, pero también contra la empresa privada y contra los militares colombianos. Por la gravedad que el asunto tiene, la noticia no se ha expuesto sino en el sentido en que la providencia contiene un ataque furibundo contra Álvaro Uribe Vélez. Y entonces quieren pasar, como vulgarmente se dice, de agache las fuerzas militares y la empresa privada colombiana. En la hora de la verdad leeremos los apartes pertinentes de esa providencia donde hay violentos ataques contra el Ejército Nacional. Las autodefensas o grupos de paramilitares fueron creación, no circunstancial, sino reflexiva y dirigida desde el alto mando del Ejército colombiano. Y al Ejército no hay quien lo defienda, no hay quien levante su voz por esa gloria nacional, la más pura y la más alta de todas. El presidente de la República, que es el comandante supremo de las fuerzas militares, no se da por aludido. Y el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército, al parecer, no existen. No les importan que le digan que su organización, su institución, a la que le dedicaron la vida entera, llevan ambos más de 30 años al servicio del ejército, es una cueva de bandidos. Y mudos. Y en silencio. Demasiado amor a los cuatro soles, al parecer. Una timidez rayana en la cobardía. La cosa está clara. Para el tribunal, los paramilitares son una creación de los militares, de todos, no de algunos. No de algunos. Ya se los contaremos a ustedes. El presidente Álvaro Uribe Vélez responderá a estos magistrados y recordará cómo fue la historia verdadera, especialmente en lo que respecta a esa reacción feroz, la de las autodefensas, a una acción inclemente, impiadosa, brutal, criminal de las FARC en contra de Colombia. Por supuesto, Pinilla, Cogote o Cogollo, o como se llame, que más nos valiera no recordarlo, no recuerda qué hicieron las FARC, porque su izquierdismo impenitente le impide ver ese elemento fundamental, esencial, que está en la génesis de todo el proceso de violencia de Colombia, que son las FARC. Hablaremos también un poco de fútbol. En el partido contra Ecuador, Colombia no jugó, pero ganó, y eso vale. Y vamos para el Mundial, y esa es una alegría para el pueblo colombiano, y ese es un hecho social de mucha trascendencia. Nuestros 11 hombres se vieron a gatas para ganarle a los 10 del Ecuador. Claro que quedaron con 10 porque evitaron con foul una jugada que hubiera debido convertirse en un gol de Colombia. Pero en todo caso, 10 hombres ecuatorianos nos tuvieron a raya. Y aventuramos una afirmación. Pekerman pasará a la historia por ser el entrenador que ha dejado sistemáticamente en la banca al mejor jugador de Colombia, a un jovencito que se llama Juan Fernando Quintero y que es, de lejos, nos parece, el mejor jugador. Y deja en su lugar a un número 10 de muy dudosas ejecutorias. Y vengamos a la política. ¿Quién era el narcofiscal? Una semblanza.
lo que opina de Santos, su actual ministro de Minas. Eso también hay que verlo. Amílcar Acosta y el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, son personajes que hay que examinar con mucho cuidado. Alguien averiguó cositas sobre el magistrado Barceló y encontró una extraña relación. El magistrado Barceló es el que recibe todas las solicitudes que ante la Corte Suprema de Justicia eleva el padre Javier Giraldo. Todas. Y en todas le da la razón. Barceló. La Corte Constitucional detiene investigación sobre carrusel de pensiones. Esa es una sentencia que ha dejado a todo el mundo paralizado. ¿No hay ahí un manejo de fondos del Estado? Evidentemente, se está manejando recursos del Estado. Y si hemos entendido bien la Constitución, la Contraloría General de la República tiene la obligación de vigilar por la correcta aplicación y por el cuidado de todos los fondos públicos, no de una parte. Pero la Corte Constitucional le prohíbe a la Contraloría que pregunte sobre el tema del carrusel de pensiones. Obviamente, para que no pregunte nadie. Todos se tapan con la misma cobija. Se levantan los paros nacionales. Esa es la buena noticia. La que no es tan buena deriva de una pregunta. ¿Cuánto cuestan los arreglos? ¿A qué se comprometió el gobierno? ¿Dónde están los documentos que permitieron levantar los paros en todo el país, salvo en el Putumayo, que será muy en breve otro catatumbo, como lo hemos dicho desde hace rato? ¿Cuánto cuesta el levantamiento del paro? ¿A qué se comprometió el gobierno? El presidente Santos, con su posición harto cínica, ha dicho que esta es la ocasión para hacer de verdad una política agropecuaria. Si mal no recordamos, el desarrollo del campo era una de las locomotoras a las que se iba a dedicar tan pronto lo eligieran presidente de la República. Y se acordó del campo 3 años después, cuando el campo casi lo tumba. Entonces ahora sí habrá una verdadera política agropecuaria. ¿Cuál será? Él se remite también a las conversaciones de La Habana. ¿Y qué es lo que están conversando en La Habana? ¿Y cómo están decidiendo nuestro futuro en La Habana entre el señor Sergio Jaramillo, el señor Humberto de la Calle y los bandidos de las FARC? Vamos a hacer una cuenta en algún momento sobre lo que valen las obligaciones que ya se conocen que asumió el gobierno. Mundo internacional, la hora negra de Obama. Con esos respaldos, ¿para qué enemigos? Se fue al G20 a buscar respaldo para su ataque a Siria y no consiguió nada distinto de suaves palabras. Nadie quiere atacar a Bashar al-Assad, entre otras porque tiene el respaldo de Rusia, que es el primer y grande proveedor de armas a Siria. El Papa Francisco lo ha dicho. ¿Será esto un negocio? ¿Será esta guerra cruel, la más cruel que hemos presenciado en muchos años, con millones de refugiados, con centenares de miles de muertos? ¿Será esto un negocio de Rusia? A los pies de un negocio de venta de armas podremos poner la paz del mundo y los derechos humanos de los sirios. Volvamos al tema de Colombia. La Corte Constitucional lo ha dicho con toda claridad. Los plenipotenciarios de las FARC y Timochenko, por supuesto, entre otros, a la cárcel. No hay alternativa. A eso no se le dé vueltas. Ahora viene la noticia de que el presidente Santos irá a la ONU para explicar cómo nuestro acuerdo de paz es distinto.
Y un señor que escribe en El Tiempo está diciendo también que esas posiciones, las de la cárcel para los culpables de delitos de lesa humanidad, es una posición fundamentalista, que hay que conseguir la paz a cualquier precio. Y como presidente, ¿qué, señor Ben-Ami? Como precedente, ¿qué? El ejemplo que se da para los demás bandidos que hay sobre la tierra, ¿cuál es? Delinca, delinca y delinca, que después usted y sus amigos perdonan, perdonan y perdonan, y será cosa de nunca acabar. Mientras tanto, las FARC siguen reclutando niños en el Tolima. Es una noticia que nos viene de ese departamento y es una noticia escalofriante. Las FARC están pasando documentos donde dice que todos los mayores de 12 años se deben poner bajo su mando siniestro. El general Jorge Enrique Mora Rangel estuvo en Pereira. Eso lo sacó la prensa, contó de qué se trataba, pero muy por encima, y después se callaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Les contaremos a ustedes. ¿Por qué todos los asistentes al Congreso de la ANDI en Pereira se pararon de sus sitios para aplaudir durante 2 minutos consecutivos al general Mora? ¿Por qué? ¿Y eso qué significa para el porvenir de estos acuerdos con los bandidos de las FARC? Seguimos en el mundo internacional ahora. Hay caos en Libia tras la muerte de Gaddafi. Se calcula que se han perdido por lo menos $5.000 millones en la ineficiencia en la explotación petrolera. Libia es un caos. Gaddafi se fue, se tenía que ir. ¿Lo asesinaron? No lo tenían que asesinar, pero lo asesinaron. Lo que quedó detrás de él fue el caos. Y aquí recordamos las palabras de Luis XIV: después de mí, que venga el diluvio. El COI, Comité Olímpico Internacional, eligió a Tokio como sede de los Juegos Olímpicos que seguirán a los de Brasil. Pero a propósito, regaña a Brasil por los atrasos en la construcción de las obras indispensables para que sirva de sede a los próximos Juegos Olímpicos. En la península del Sinaí hay fuertes ataques del ejército contra la Hermandad Islámica, que se ha ido a la península del Sinaí para combatir a las fuerzas del gobierno. Hay un nuevo presidente de Pakistán, pero no se preocupen, no tiene poderes como los presidentes de muchas naciones. Son apenas una figura decorativa. Quien tiene el poder es el primer ministro. Y en Hoy en la Historia recordaremos a un personaje fundamental para entender el siglo XVII y para comprender lo que siguió después, el gran siglo de Luis XIV. Estamos hablando del cardenal Richelieu, un hombre harto mundano para ser cardenal, un hombre de una penetración psicológica, de un manejo del poder que diríamos es entre los mejores seguidores y amigos de Maquiavelo que puedan encontrarse. El cardenal Richelieu. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues tras casi un mes de paros, bloqueos, caos y múltiples desórdenes que le dieron al país, la verdad, una imagen de una nación sin rumbo, sin orden y presa de la anarquía, se logra un acuerdo para levantar los bloqueos en las vías de 9 departamentos. La pregunta es, usted se lo hacía al inicio del programa, ¿cómo se levantaron esos bloqueos? ¿Cuál fue el costo? ¿En qué cedió el gobierno? Y algo más importante, ¿cumplirá lo que prometió? Y lo pregunto porque hay que recordar que los cafeteros en su momento acusaron al gobierno de haber incumplido acuerdos anteriores, ustedes lo recordarán. Pues bien,
Ahora el gobierno se comprometió a mucho más con los cafeteros y ese compromiso costará 800.000 millones de pesos que habrá que sacar de algún lado, en el caso concreto de los cafeteros, aclaro. En general, por ejemplo, los insumos. Dicen que los insumos son un problema, son muy costosos, lo hemos dicho infinidad de veces en este programa. Pues los insumos agropecuarios, el gobierno se comprometió a buscar un mecanismo para bajar el precio a 23 de estos productos y dicen que aquellos que mantengan los precios altos se les pagará la diferencia al consumidor. No sé cómo van a hacer eso, me imagino que tienen la fórmula mágica, ¿no? Respecto a las salvaguardias, que va en contra de los tratados de libre comercio, pues habrá una compensación económica por ingreso de productos de clima frío, como papa y leche a través de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea. Habrá condonación de los créditos menores o iguales a 20 millones de pesos y congelación de intereses para campesinos. En otras palabras, usted lo dijo también, un sistema de tasas para el campo diferente al del resto de la población. En definitiva, muchos compromisos sobre los que no tenemos una información todavía muy precisa y que supone unos acuerdos para los que suponemos que el gobierno debe estar preparado. Yo quiero pensar que sí. No sé qué creen ustedes. Pues yo creo que no, se lo digo con todo respeto, entre otras porque acaba de dar de baja de la nómina ministerial al ministro de Agricultura, que era el encargado de todo esto, el doctor Estupiñán, que a duras penas alcanzó a posesionarse del Ministerio de Agricultura para enfrentar los paros, fue destituido. Que es una renuncia protocolaria, todos sabemos que eso fue una destitución. Pero lleva un mes, ¿no?, de ministro. Claro, y ahora viene Rubén Darío Lizarralde, que por supuesto no tiene la menor idea de qué era lo que se estaba discutiendo y cómo lo que se aprobó podrá hacerse efectivo y con cargo a cuáles recursos y dónde están las partidas presupuestales en el presupuesto para el año entrante, para este año y para el año entrante. Es que lo del café, usted mencionó la cifra. El PIB cafetero para el año 2014, suponiendo que no sea la producción sino de 10 millones de sacos, no más, vale la módica suma de 800.000 millones de pesos. 800.000 millones de pesos es mucho dinero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la plata para compensar las importaciones? El gobierno se comprometió a darle a los paperos, por ejemplo, una suma igual al valor de todas las importaciones de papa que se hagan en el periodo. ¿Eso cómo se va a manejar por una parte y por la otra? ¿Cuánto vale y dónde está el dinero para cumplir? Y eso, que no sabemos qué se acordó en materia de combustibles. Ese es un temita bien delicado. Y en materia de créditos y cuánto vale, nadie ha preguntado el costo que tiene el arreglo de los paros agrícolas. Nadie. Bueno, eso es lo que llama el presidente Santos hacer por primera vez una política agraria integral. No, señor. Eso lo que se llama es rendirse ante unos huelguistas que paralizaron el país y que estaban llenos de razones, muchos de ellos. Los otros eran infiltrados de las FARC que aprovecharon y pusieron al gobierno de rodillas y demostraron cuán débil es este gobierno. Pero Montserrat, estemos atentos al texto de los acuerdos. Los tenemos que pedir, los tenemos que conseguir. Sí, claro. Y sí. mañana empieza otro paro, doctor Londoño, Montserrat. Mañana los maestros, FECODE anunció que se va a paro mañana y que el 12 de septiembre habrá marchas en Bogotá. Sí. A propósito, Montserrat, el 12 de septiembre, ¿se hará o no se hará la famosa mesa de concertación con todos los campesinos? Esa es una muy buena pregunta porque... ¿O ya quedó todo arreglado? ¿Qué quedó eso, sí? ¿O ya quedó todo arreglado? A mí algo me dice que no todo quedó arreglado, no veo claridad en los acuerdos. No siento de verdad que las cosas se estén tratando de una manera clara y con cifras, así que creo que hay que esperar a ver si de verdad hay desbloqueo y cuáles fueron los acuerdos. Estaremos muy pendientes. Sí, señora, los tenemos que ver y los tenemos que examinar uno por uno. Y ya
Rubén Darío Lizarralde no se ha posesionado y está cuestionado. Ella ha sido citado a debates y están diciendo que tiene incompatibilidades fundamentales por el cargo que desempeñó durante tantos años en Indupalma y por ciertas operaciones que adelantó en la Altillanura, incompatibilidad absoluta para ser ministro de Agricultura. De manera pues que ahí vamos con ese temita y mientras tanto el ministro de Justicia es aquel a quien un escritor muy conocido, el doctor Peña, llamó el narcofiscal. Son historias que hay que recordar, sus historias como procurador, sus historias como fiscal general de la nación, su odio brutal contra el ejército y contra las fuerzas militares de Colombia. Entonces, miren ustedes, las cosas avanzan en La Habana con los bandidos y aquí el presidente Santos nombra ministro de Justicia a uno de los peores enemigos que el ejército ha tenido en su vida, el doctor Alfonso Gómez Méndez. Y a propósito de nuevos ministros, doctor Londoño, un tuit del hoy ministro Amílcar Acosta. En algún momento escribió en su Twitter lo siguiente: reconoce sin ruborizarse el presidente Juan Manuel Santos que estamos volando sin instrumentos. Hoy es ministro. ¿Y qué tal el artículo que se reprodujo sobre el tema de la venta de la venta de Isagen? ¿Qué tal el escrito brutal que dirigió contra el presidente Santos? Ya está convertido. Y los conversos son unos creyentes muy fervorosos. Pero pues ahí queda la historia. Y ahí queda la prueba plena de qué piensa el actual ministro de Minas de su jefe, el presidente de la República, Sergio Gel. Para usted, doctor Londoño, para todos nuestros oyentes, muy buenos días. Abrimos esta semana con cifras del comercio exterior colombiano, cifras que fueron publicadas el viernes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el DANE, esto en medio del partido de fútbol Colombia-Ecuador. Pero no las podemos dejar pasar porque estas cifras revelan el mal momento por el que atraviesa la economía de nuestro país. Según las cifras del DANE, doctor Londoño, las exportaciones cayeron 6,6% en el mes de julio y la caída acumulada en lo corrido del año con corte a ese mes, a julio, es de 4,3%. En julio las caídas más importantes se dieron en la clasificación otros sectores, una clasificación que tiene el DANE en la que se incluyen el sector de armas y municiones y los paquetes postales no clasificados. La caída en este ítem es de 46,6%, entonces habrá que ver qué está pasando en Indumil. La caída en la exportación de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fue de 11,2% y en lo corrido del año este sector, el de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, acumula una caída de 0,8% en las exportaciones. El sector de combustibles y de las industrias extractivas registró una caída de 3,3% en julio y en el acumulado del año la caída alcanza el 5,8%. Finalmente, y a pesar de que el presidente Santos insista en que no podemos caer en el estribillo de la desindustrialización, pues otra cosa es lo que dicen las cifras oficiales que dan cuenta de una caída de 2,1% en las exportaciones manufactureras en el mes de julio. El acumulado del año sí registra un incremento de 4,1% en este sector. En materia de destinos, a pesar de que en julio Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 32,9% sobre el valor total exportado, pues las exportaciones a ese país cayeron 8,4%. También se registraron duras caídas en las exportaciones a Canadá, con menos 65,5%, habría que revisar qué está pasando con el TLC, y caídas también en las exportaciones a Panamá, menos 70,9%, a Israel, menos 80,6%, y a Venezuela, menos 48,7%. Compensan China con un aumento de 196% y Francia con un 107% de aumento en las exportaciones. Estas cifras, doctor Londoño, el tema de comercio exterior, las exportaciones, es un tema del que siempre estamos pendientes aquí en La Hora de la Verdad y habrá que ver entonces con estas cifras cómo queda la balanza comercial de nuestro país y de ese dato estaremos muy pendientes cuando se publique la siguiente cifra, que es la de las importaciones a Colombia. Cuando salga esa,
conoceremos entonces cómo quedó la balanza comercial de nuestro país. Lo cierto, doctor Londoño, es que nada bien le fue al país en julio en materia de exportaciones. Nada bien y nada bien le ha ido en el semestre, y las exportaciones eran la estrella de la economía colombiana por las exportaciones de hidrocarburos y de minas, lo que llaman los productos extractivos, fundamentalmente el carbón. La crisis en esos sectores ha sido enorme y entonces ya no está creciendo a los ritmos del año pasado. Eso sería interesante comparar cómo va este año con cómo nos fue en el año pasado, en el 2012, Sergio. Sí, téngame esa cifra para más adelante, porque veníamos a galope tendido con un crecimiento enorme en el valor de las exportaciones mineras y de hidrocarburos, y de pronto todo eso se frenó. La economía está frenada, toda por todas partes. Seguimos esperando el dato del PIB para el segundo trimestre de este año y para el primer semestre. Pero ese dato nada que llega. Esperamos conocerlo de hoy en 8. Porque el hombre del DANE sigue haciendo piruetas, a ver cómo se inventa un crecimiento económico. Él no es corto en iniciativas en esa materia, ¿no? Él es bastante creativo, como que ha permitido que crezca el empleo en Colombia, se reduzca el desempleo en momentos en que cae la industria, cae el campo, caen las exportaciones, cae la construcción, todo cae, menos el empleo que sube. Eso sí es milagroso. Y este doctor Bustamante definitivamente es un genio. Aquí le tengo el dato del año pasado, doctor Londoño. En julio del año pasado las exportaciones habían caído 4%. Las de combustibles en julio del año pasado habían caído 13,1%. Entonces el año pasado ya veníamos en caída. Ya veníamos en caída. Bueno. Entonces habría que ver qué era lo que pasaba en el 2011 o de dónde arrancó esta descolgada brutal de las exportaciones colombianas. Voy a seguirle la pista a ese dato. Jessica López. Bueno, mientras Sergio le sigue la pista, buenos días para todos. 6:30 en la mañana les cuento que esta semana es clave. Es una semana decisiva para el presidente Obama en su tarea de lograr apoyos para intervenir en Siria. Hoy el presidente de los Estados Unidos, según nos confirman hasta ahora los diarios de ese país, estará en los programas nocturnos de 6 grandes cadenas de noticias, entre las que están Fox, CNN y la cadena ABC. La tarea será concreta, convencer a la opinión pública de la intervención en ese país árabe. Mañana martes, según confirma hasta ahora la Casa Blanca, Obama se dirigirá a las 9 de la noche a la nación para hablar concretamente del conflicto en Siria. Uno de los temas centrales esta semana en el Congreso estadounidense, que precisémosle a nuestros oyentes, luego de unas vacaciones tendrá la tarea de aprobar o no la intervención en Siria propuesta por el presidente Obama. Mientras esto se dice en Washington respecto a la peor guerra de los últimos tiempos, hoy en Londres, el señor John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, afirmó de manera textual que la solución al conflicto sirio debe ser política y no militar. Precisó además que la intervención que propone su gobierno no es una guerra. La respuesta, según dijo Kerry, será increíblemente pequeña y limitada. En Moscú hoy, Sergei Lavrov, el canciller ruso, indicó que pese a toda la gravedad de la situación en Siria, Moscú y Damasco están convencidos de que aún hay posibilidades de un arreglo político al conflicto en ese país árabe. Ayer el Papa Francisco reiteró su llamado a que cese la violencia y la devastación en Siria ante miles de fieles que asistieron al Vaticano al tradicional rezo del Ángelus. Y bueno, mientras todo esto ocurre, mientras llueven los comunicados y las esperanzas de que este conflicto por fin llegue a su fin, Bashar al-Assad, el tirano de Siria, el responsable de todo este caos, se ríe de toda la pantomima de la comunidad internacional. Dice que no hay evidencia de que su gobierno haya usado armas químicas y manifiesta, por otra parte, que sus partidarios y aliados tomarán acciones concretas si se produce un ataque militar en su país. El presidente Obama hace las cosas mal y las hace tarde, lo que es peor. En política el don de la oportunidad es el fundamental. Pues Obama, si quería atacar, ha debido atacar hace mucho tiempo, pero salió a ventilar este tema ante la opinión pública norteamericana, ante el Congreso de los Estados Unidos, ante la Unión Europea, ante los partidos políticos de Europa, ante el mundo entero, y le ha ido como a los perros en misa.
Nadie quiere un ataque a Siria. De manera que una de dos, si lo hace, estará en contravía de la opinión pública mundial y va a haber su hora más negra. Y si no lo hace, queda demostrado que es un hombre débil, sin coraje, sin capacidad decisoria, sin liderazgo. El presidente Obama está en su hora más negra con motivo de estos acontecimientos terribles que se están desencadenando cada día con mayor violencia en la afligida, en la atormentada Siria. Mientras tanto, siguen sumando los refugiados, siguen sumando los muertos y el mundo simplemente presencia en graderías de barrera este espectáculo atroz. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la solicitud de investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte de los magistrados Rubén Darío Pinilla Cogollo y María Consuelo Rincón Jaramillo, de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. En una violenta providencia contra el exgobernador de Antioquia y expresidente de la República, las fuerzas militares y el sector privado, los magistrados aseguraron que el surgimiento y expansión de los grupos paramilitares, a diferencia de lo que se ha sostenido en muchos sectores, no obedece a la ausencia del Estado. Por el contrario, nacieron y crecieron allí donde había presencia del Estado y de las fuerzas militares. Argumentaron que las Convivir fueron una estrategia del Estado en la lucha contra insurgente y el control social de la población. La promoción, organización y apoyo de las Convivir y los paramilitares no fue la conducta de algunos sectores o miembros aislados de las fuerzas militares y en especial del Ejército Nacional, como quizá pudo ser en sus comienzos. Con el tiempo se convirtió en una política trazada, auspiciada o permitida y facilitada desde los altos mandos de las fuerzas militares. Adujeron que todo ello demuestra la estrecha relación entre el ejército, las Convivir y los grupos paramilitares y la identidad de sus fines y objetivos, e indica que hubo una política de guerra sucia para combatir a los grupos insurgentes, a los disidentes políticos y a ciertos movimientos y líderes sociales. En ese proceso participaron amplios sectores de las clases dirigentes, la empresa privada y el narcotráfico, en una asociación o alianza criminal de intereses, objetivos, recursos y medios que los hace responsables. Los empresarios privados de muy distintos sectores, industriales, ganaderos, comerciantes, mineros, bananeros, etc., y en muy distintos niveles, promovieron y financiaron las Convivir y los grupos paramilitares. Detrás de estos estuvieron también amplios sectores del narcotráfico. Adujeron igualmente que los grupos paramilitares fueron fruto de una política de Estado. Su creación y expansión fue un propósito común de amplios sectores de las fuerzas militares y la sociedad civil, y fue posible gracias a la financiación de la empresa privada y el narcotráfico y la alianza entre todos ellos. Los demás fueron complacientes o condescendientes con ese fenómeno y lo toleraron. Solo de esa manera se explica que en el corto lapso de unos pocos años coparan todo el país. Doctor Londoño, si no fuera precisamente por la ausencia del Estado, ¿habrían copado los grupos paramilitares todo el país, como aseguran los magistrados? ¿Y para qué? Si hay presencia del Estado, si hay efectivos suficientes del ejército, eso significa que esa zona está en paz. Y si está en paz, ¿para qué llevar la guerra? El magistrado Pinilla no duda. Es que era para acabar con la insurgencia, pero si la insurgencia no estaba, porque había presencia suficiente del Estado. Pero además, contra la oposición política y contra ciertos sectores de la sociedad civil no adictos al régimen, al establecimiento. De manera que la historia, según el Tribunal de Antioquia, es que Tribunal de Medellín, perdón, el Tribunal de Medellín, es que las fuerzas militares, los empresarios privados, el gobierno central se pusieron todos de acuerdo para crear un monstruo, el monstruo del paramilitarismo, para acabar con la oposición política. Lo que es curioso, Alejandro, es que el gran acusado sea Álvaro Uribe Vélez, en cuyo gobierno, y muy a comienzos de su gobierno, entraron en desbandada
y tuvieron que acogerse a una paz y someterse a una paz forzada y someterse a la cárcel los directivos y los miembros de las autodefensas. De manera que si bien se ven las cosas, la acusación es contra los gobiernos anteriores, que César Gaviria y que Ernesto Samper y que Andrés Pastrana empiecen a buscar explicaciones sobre las razones que condujeron a la expansión del paramilitarismo, que no se necesitaba para defender a nadie, puesto que había presencia suficiente del Estado, como lo dice el magistrado Pinilla. Y esto es exactamente la versión de las FARC, es la historia según las FARC. Es una tesis nueva, doctor, completamente pero nueva, no, es la historia. Entonces, ¿será que tiene la razón Pacho Santos en el Twitter que escribió diciendo que aquí lo que pasa es que hay jueces de izquierda que tienen como finalidad perseguir a Uribe, al uribismo en general? A mí me suena esa tesis, la verdad. Y de paso a las fuerzas militares y de paso a la empresa privada que se calla la boquita, no dice esta boca es mía. Y las fuerzas que también militares, les va a tocar, ¿no, doctor Londoño? Y las fuerzas también militares, le va a tocar a la empresa privada. Claro, que no tienen quien la represente. Porque, sí. A propósito, ¿ya asumió el comandante de las fuerzas militares? ¿Existe? ¿Existe un comandante del ejército? ¿Existe? ¿Cómo no se pronuncian después de un auto como estos? Son preguntas que uno se hace. ¿Y qué pasa con el comandante supremo de las fuerzas militares? Que se llama Juan Manuel Santos Calderón. Puede guardar reserva, guardar sigilo, guardar un silencio sepulcral ante semejantes acusaciones contra los hombres que dirigió primero como ministro de Defensa y ahora como presidente de la República. Bueno, preguntas que nos hacemos y en unos segundos estaremos con Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República.